Preguntar doña Virginia Gil Suárez, periodista de Radio Exterior. Sí, señor presidente. ¿Sí? ¿Se me escucha? No, no se escucha. Ahora sí. Sí, señor presidente, ahora sí se escucha, ¿verdad? El 26 de Acérquese mayo, el micrófono, sí, por favor. El 26 de mayo van a ser las elecciones presidenciales en Colombia. Unas elecciones que, bueno, ya sabemos, los candidatos a estas elecciones se están protegiendo para llegar vivos a la votación. Recordemos a Álvaro Uribe, recordemos a Eduardo Garzón, que han sufrido varios intentos de asesinato. Recordemos también a Ingrid Betancourt, que está en poder de las FARC en estos momentos. Son unas elecciones de alto riesgo, como ya sabemos. Usted el 7 de agosto va a entregar su mandato. ¿Qué legado le dejará a su sucesor en la presidencia de Colombia? Bueno, yo creo que con relación al tema electoral, pues nosotros, y primero quiero decir que vamos a garantizar el proceso electoral en nuestro país, como lo hicimos en el pasado mes de marzo con las elecciones al Parlamento. Cuando los agoreros del mundo, yo leía muchos de los reportes de la prensa internacional en que en Colombia no se iba a celebrar elecciones, solo 37.000 colombianos no pudieron votar el pasado mes de marzo. Y aspiramos a que podamos, como corresponde, y así lo dije antes de salir del país, hemos diseñado todo un proceso para garantizar las elecciones. Tristemente, pues el país, los últimos procesos electorales todos los hemos vivido en carne propia, han sido procesos muy difíciles en cuanto al tema de seguridad, y por eso pues hemos puesto todo nuestro empeño para poder celebrar las elecciones el próximo 26 de mayo, y de esta manera buscar que nuestra democracia salga fortalecida como va a salir, porque los colombianos vamos a salir a derrotar a los violentos, no será con balas, sino con votos, como vamos a derrotar a quienes no creen en nuestro proceso democrático. Legado, yo creo que varios. Ya lo dije aquí, en el tema económico, volvemos a entregar un país en que, reitero, en 1998, el déficit fiscal en Colombia superaba el 5.6%, con tendencia creciente, una inflación cerca del 18%, una tasa de desempleo de cerca del 17%, una banda cambiaria en cual no se había liberado la tasa de cambio, intereses por encima del 50%. En el tema económico hoy podemos decir que el déficit fiscal no pasará del 2.5% con tendencia a bajar, una inflación de un solo dígito, esperamos que llegue a un poco menos del 6%, nuestra meta es el 6%, una tasa de desempleo nacional que la llevamos ya en el 15%, que no es buena todavía, hay que trabajar mucho, pero aspiramos a dejarla por debajo del 15% el próximo gobierno, unas tasas de interés que no superan el 17%. Logramos controlar una crisis sistémica del sector financiero, que estaba a punto de quebrarse, a unos costos casi la tercera o la cuarta parte menos de lo que sucedió en México o de lo que sucedió en la Argentina. Le recuperamos la vivienda a cerca de 800.000 colombianos, pero en el tema económico creo que hay que seguir haciendo una serie de reformas que son fundamentales, especialmente en el tema que tiene que ver con el tema pensional. En segunda instancia, lo que yo decía aquí, el legado frente al proceso de paz, yo creo que logramos ganar la batalla política más importante a la guerrilla. Y como digo, hoy hay ese reconocimiento nacional e internacional, en que la guerrilla perdió esa batalla, que es la más importante, que es la batalla política. Y tercero, yo creo que el legado muy importante para nosotros, en que es el reconocimiento internacional a Colombia, en que dejamos de ser un país paria, en que hoy los colombianos no nos avergonzamos de salir de Colombia, que después de 4 años podemos caminar por el mundo con nuestra frente en alto, que hay un reconocimiento. Hemos querido vender, y creo que es fundamental, la tesis de la teoría de la corresponsabilidad, porque al fin y al cabo, si alguien ha puesto en buena parte los muertos, los recursos y los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, es Colombia. Por eso necesitamos de la ayuda internacional, necesitamos del respaldo internacional, porque la lucha contra el narcotráfico no es una lucha que solamente nos corresponde a nosotros los colombianos. Desafortunadamente el narcotráfico es el gran financiador de la violencia, y eso es lo que ha generado en violencia en nuestro país, al financiarse hoy las FARC, al financiarse las autodefensas, los grupos al margen de la ley, en buena parte con los recursos del narcotráfico, es lo que hace cada día mucho más difícil poder combatirlos. Las cifras hablan por sí solas, las que mencionamos aquí.
Hoy se habla de que los grupos insurgentes pueden estar devengando entre 1 a 2 millones de dólares diarios por lo que corresponde al negocio de la droga. Y buena parte de esos recursos no están en nuestro país, están por fuera, y por eso la importancia de que se tienda y se entienda también que es controlando precisamente las cuentas bancarias a través del lavado de activos, como podemos efectivamente perseguir a estas organizaciones narcoterroristas, que son las grandes financiadores de la violencia hoy en el mundo. Entonces yo creo que ahí hay un legado importante y creemos que en buena parte tiene que continuarse, y esperamos que pues las políticas del próximo gobierno en buena parte lo que tiendan es a consolidar ese proceso de recuperación económica que iniciamos nosotros cuando comenzamos precisamente nuestro gobierno. Muchas gracias. Y a continuación una pregunta concreta que hace don Andrés Lobo Guerrero, que es empresario, y que dice lo siguiente: ¿existe algún programa que fomente el regreso de los colombianos jóvenes que se encuentran viviendo en el exterior? Por ejemplo, líneas de crédito, creación de empresas, etcétera. Bueno, en buena parte lo que hemos tratado es que nuestro capital humano regrese a nuestro país. En este momento programas concretos como existió con Fuga de Cerebros no se están desarrollando. Sabemos y entendemos lógicamente las crisis de inseguridad que se vive al interior del país, pero en buena parte nosotros hemos venido impulsando planes y programas al interior de Colombia de fomento de la pequeña y la mediana empresa. Se ha hecho a través de la generación del Fondo de la Pequeña y Mediana Empresa con recursos para crédito muy barato y a muy largo plazo. Se ha hecho también con el Fondo de Garantías para poder garantizar en buena parte los créditos de los pequeños y los medianos empresarios, varios de ellos que quieren regresar a nuestro país, pero programa concreto en este momento no se ha tenido, no se tiene en este momento. Tenemos distintos programas al interior del gobierno para la promoción de empresas con excelentes resultados. Hemos generado y hemos firmado varias cadenas productivas al interior de Colombia. Se han generado, reitero, mecanismos que permiten la generación y el fomento de la pequeña y la mediana empresa, y aspiramos que estos también sirvan, y a través de nuestro fomento de las exportaciones, a través de Proexport, también como estamos generando y tendiéndole la mano a muchos de los colombianos que quieren exportar, que podamos tener esa posibilidad de que buena parte de nuestro capital humano regrese a nuestro país y no se quede en el extranjero, porque es para nosotros un costo muy elevado para Colombia el de que sigue existiendo la fuga de cerebros y de gente capacitada como existe en buenas partes de Europa y de los Estados Unidos. Muchas gracias, presidente. A continuación quiere preguntar don José Luis Sanchís, consultor político. Buenos días, presidente. Antes que nada, y usted me va a disculpar, o los contertulios me van a disculpar, alguien me ha atribuido el honor, de forma evidentemente equivocada, de haber sido su asesor electoral en la última campaña, cosa que usted y la mayoría de gente de aquí saben que no ocurrió. En realidad, yo trabajé para Juan Camilo Restrepo, que como usted conoce también, fue su jefe de debate y luego su ministro de Hacienda. Bueno, una vez hecha esta aclaración, para que nadie dude, quisiera decirle que me sorprende la volatilidad del voto en Colombia, por otro lado, tan estable desde el punto de vista democrático. Sí. Enero, para los que no lo conozcan, aumentó su voto en más de un 40. Algo en el último mes. José Luis, ¿puedes acercar el micrófono? En el último mes ha perdido aproximadamente 12 puntos. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted, presidente, muchas gracias. A ver, la verdad, Luis, tú que fuiste asesor político en Colombia, sabe que los presidentes en Colombia estamos absolutamente inhabilitados para hablar de la política y de los factores que puedan incidir en una u otra campaña. Entonces, si me permite, yo me voy a reservar el derecho a opinar en este tema, porque se me generarían conflictos al interior de Colombia y lógicamente no lo puedo permitir, porque contesto a pregunta. Yo creo que la investigación es rápida de la Procuraduría frente a la actuación del gobierno. Entonces, si me permite, Luis, ahí mantengo y me toca mantener mi silencio en ese tema. Pues muchas gracias. Y a continuación le vamos a ceder la palabra a un socio que quiere preguntar, que es don Luis López Cañadilla Pérez.
Ahora parece que funciona. Señor presidente, en primer lugar quiero expresarle mi cariño hacia su gran país, el país hermano de Colombia, y también, perdóneme que sea también mi admiración hacia usted, creo que honradamente ha luchado por la paz. No obstante, dentro de lo que has puesto, perdóneme también que sea un poco más pesimista. No sé hasta qué punto el fenómeno de la violencia es coyuntural, o sea, producto de una insurgencia armada de ahora, o es más histórico sociológico. Cuando se repasa un poco por encima la historia de allí, no ha habido un periodo de paz. Padre, desde luego, no es modelo de eso, pero ya llevamos 45 sin pegarnos de tiros. En Colombia no existe un periodo así. Entonces, ¿hasta qué punto está demasiado arraigada la violencia allí? En segundo lugar, otro hándicap contra la paz, a mi juicio, pues es la amarga experiencia que hay de épocas anteriores, que grupos que abandonaron las armas han tenido sus cuadros más bajas en el periodo de paz que tuvieron en el periodo de guerra. ¿No es eso contraproducente y hasta el punto de no se garantice una estabilidad y una seguridad para la vida de los que firmen una paz? ¿No van a estar dispuestos a firmarla? Y en tercer lugar, quisiera darle una opinión. Y dígaselo claramente, yo soy europeo, soy español, y creo que les debieran decir claramente a los europeos y a los Estados Unidos que no les pueden pedir al gobierno colombiano y a su ejército que trate a ciudadanos suyos con los cañones de los helicópteros cuando aquí a los narcotraficantes se los trata con algodón. Me parece injusto. Díganselo claramente, díganoslo, que les piden a ustedes que apliquen unas medidas que aquí ni en la centésima parte se está dispuestos a aplicar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Sí, yo creo que, a ver, dos temas. Como usted vio en la nota, ahí hay un elemento histórico de violencia en el país que en los últimos años se ha venido degenerando en factores distintos. Y creo que ese mayor factor perturbador ha sido precisamente el del narcotráfico. Si no, en buena parte yo creo que el país estaría en una situación totalmente distinta a la cual estamos atravesando hoy en día. Porque yo lo reitero y lo hemos reiterado en los foros internacionales, ese gran financiador de la violencia hoy es precisamente el narcotráfico y es el elemento a través del cual nosotros hemos querido pedir esa colaboración del mundo entero frente a este tema. Pero a pesar de todo, yo creo que, como usted lo dice, hay elementos en la historia de Colombia reciente que son elementos válidos para destacar frente a los procesos, lo vivido por el M-19, por el Ejército Popular de Liberación, el EPL, pero también, como usted vio en la nota, lamentando lo sucedido con la Unión Patriótica. Y yo creo que, y fue precisamente en buena parte el elemento narcotráfico el que conllevó a que más de 3.000 o 3.500 miembros de la Unión Patriótica fueran asesinados en nuestro país. Y que, como usted también bien lo anota, pues genera frente a los grupos que de una u otra forma quieren entrar a participar en un proceso democrático, que también se busquen los mecanismos para que se garantice que puedan ejercer libremente ese derecho dentro de la democracia y que no sean masacrados como sucedió en el caso de la Unión Patriótica. Yo creo que este es un elemento que hay que resaltar. Y era precisamente, yo creo que era el elemento fundamental cuando la gente le pregunta a uno por qué puede existir la posibilidad de que las FARC o el Ejército de Liberación entren a participar en un proceso político. Porque hay buena parte de ese sentimiento es entrar a participar en un proceso democrático. Y por eso, al interior de la Agenda por el Cambio, uno de los elementos fundamentales era el de la agenda política, que era buscar los mecanismos que nos permitiera la reinserción a un proceso político de quienes en este momento están al margen de la ley. Eso era lo que se pensaba con las FARC y lo mismo que se está planteando a través del Ejército de Liberación Nacional. Inclusive uno de los temas en que hoy estamos discutiendo con el ELN en La Habana, Cuba, es precisamente mecanismos y recursos para que ellos puedan entrar a participar dentro del proceso político colombiano. Y aquí es donde yo creo que se puede jugar en buena parte un papel por parte, y especialmente en lo que corresponde a Europa, el tema de muchas fundaciones políticas que podían tenderle la mano a estos grupos para asesorarlos y ayudarlos en el tema que tiene que ver con todo el proceso democrático, y ahí yo creo que hay que hacer un papel muy importante. Pero yo reitero un poco al interior, y por eso a veces lamenta uno que al interior de las FARC quien haya triunfado es el ala militar y no haya triunfado el ala política. Esa es la gran preocupación que tenemos, que en este momento lo que se ve hacia afuera es que hay una división interna muy grande y quien primó en las FARC fue el ala política,
quien salió derrotada fue el ala política frente al ala militar, cosa que esperamos que no suceda con el Ejército y la Liberación, sino que sea el ala política el que verdaderamente triunfe sobre el ala militar, para que no solamente puedan sentarse a la mesa de negociación, sino que podamos nosotros culminar un proceso de paz que permita que ellos entren a un proceso democrático como corresponde, de la mano de las reformas políticas que tenemos que hacer en el Congreso que nos permitan que estos grupos que quieran regresar al proceso democrático puedan entrar a participar activamente. Muchas gracias. Le voy a pedir que pregunte a don Antonio Caño del País, que está también entre nosotros. Hay muchos periodistas y... Muchísimas gracias, señor moderador. Un saludo muy especial como periodista a nuestro presidente, Andrés Pastrana. Ha hablado de paz, ha hablado de los esfuerzos que ha hecho en los últimos 4 años, porque está a punto de finalizar su mandato, pero hay algo, señor presidente, que usted olvidó en su discurso, y que es el principio de la connivencia entre el narcotráfico y los políticos, y consecuentemente entre los políticos, el narcotráfico y la guerrilla, cuando la guerrilla protegía los cultivos de cocaína en distintos lugares del país. Es el principio de la connivencia entre estos 3 grupos que he mencionado anteriormente, las autodefensas, me refiero a la corrupción. La corrupción es galopante en Colombia, la clase política está absolutamente desprestigiada, esto lo sabemos todos, no solamente en Colombia, en otros lugares del mundo. Este tema, este asunto usted nos lo ha tratado. Hay instituciones como el Congreso que todavía no se sabe si el 43% de sus curules se van a consolidar o no, debido precisamente a la corrupción. Usted decía que las elecciones habían transcurrido con absoluta normalidad. Sorprendía cuando manifestaba inmediatamente después que 37.000 personas no pudieron votar, con lo cual no era absoluta normalidad. Hay otra cosa que me sorprende muchísimo, y con esto termino, presidente Pastrana. Habla usted de las FARC, que no fueron consideradas como grupo terrorista por la Unión Europea. Usted, que es un hombre bien informado, usted es el presidente de una nación y además es periodista, debe intuir por qué la Unión Europea no ha incluido a las FARC. La respuesta que nos dio, que es la que viene usted proclamando en los medios de comunicación, pues fíjense lo que ocurrió en Quibdó, 119 muertos, esto es terrorismo, ¿por qué no incluyeron a las FARC? ¿Por qué no nos avanza usted? ¿Por qué no hace lo que se llama el introanálisis de la pregunta y nos responde más acertadamente? Quizás su condición de presidente de una nación, algo que es obviamente respetable, le impide pronunciarse más a fondo, pero si puede en este foro lo agradeceríamos muchísimo. Y usted habla de que los colombianos, y remato, presidente, como si estuviésemos en un programa de radio, que se nos acaban los minutos, habla de que cree en la paz, que con los colombianos somos hombres de diálogo, ha dicho textualmente, pero curiosamente las encuestas están a favor en este momento de un candidato como Álvaro Uribe Vélez, que precisamente no está al 100% por el diálogo, según nos manifestaba hace pocos días en la capital de España. Con lo cual los colombianos lo que quieren es una mano totalmente distinta en el manejo, en el trato con las fuerzas radicales que tienen al país en cifras como las que todos conocemos, 30.000 muertos al año, 3.500 secuestros. Presidente, muchísimas gracias. Hay más asuntos, pero no quiero abusar de su generosidad. Muchísimas gracias. Sí, yo coincido totalmente con usted y por eso tengo la absoluta tranquilidad de conciencia que si ha habido alguien que ha querido combatir la corrupción en mi gobierno, y buena parte de esa corrupción, como usted vio en la nota, parte de la reforma política. La hemos presentado en 3 oportunidades. En este momento la reforma política está presentada ante el Congreso de Colombia. Creo que ya no podría o no va a surtir el trámite, y por eso considero que es muy importante que dentro de los grandes acuerdos políticos del próximo gobierno sea la reforma política un elemento fundamental, porque es el elemento que nos va a permitir claramente llegar en buena parte al fondo del problema en lo que corresponde al tema de la corrupción. Por eso soy un convencido de la reforma política, reitero, la he presentado, y yo pues puedo tener una frustración en que no va a salir en mi gobierno, pero creo que tiene que ser un compromiso del próximo gobierno, porque es precisamente lo que el país está esperando para en buena parte sanear la política en Colombia. En el tema del terrorismo creo que, como decimos en Colombia, más claro no canta un gallo. Es decir, si lo que han venido haciendo con la FARC, lo que han venido haciendo el Ejército de Liberación, si el secuestro no es un acto terrorista, si la voladura en la infraestructura no es un acto terrorista, poner bombas, además casos que creo que son únicos en la historia de la humanidad, como envenenar acueductos o volar acueductos. Es decir, el agua siempre se respetó, cualquiera que fueran las guerras históricamente. Aquí hemos llegado a estos casos, al tema que tiene que ver con los secuestros, al tema con los secuestros masivos,
al tema que tiene que ver con el uso de armas no convencionales. Si eso no es terrorismo, entonces, ¿qué es lo que consideramos o lo que considera el mundo como terrorista? Y por eso lo que no podemos entender es que si se involucra un grupo subversivo en una lista de terroristas no se pueda celebrar un proceso. Eso no es cierto. La verdad es que en el frente al tema del terrorismo, aquí lo vivieron ustedes en España, siendo la ETA catalogada como un grupo terrorista, hubo gobiernos que iniciaron procesos de diálogo con la ETA para tratar de buscar una solución política negociada. Igual sucedió con el IRA, ya ha sucedido con la OLP, históricamente, que siendo catalogados como grupos terroristas se dejaba la posibilidad y la puerta abierta y hubo gobiernos que entraron a negociar. Entonces lo que no se puede tomar, como algunos suceden, es que si se vinculan a estos grupos dentro de la lista de terroristas se cerrarían las puertas para el diálogo, cosa que no es cierta, y históricamente nunca ha sido cierto. Pero lo que no podemos entender es que mientras que secuestran senadores, secuestran parlamentarios, secuestran y asesinan a colombianos, las puertas sigan abiertas para quienes están cometiendo actos de terrorismo. Yo creo que en eso mi respuesta ha sido clara y es lo que esperamos nosotros, que Europa nos colabore y el mundo nos colabore a ir tras estos grupos que en este momento ellos mismos se han querido calificar como terroristas. Muchas gracias. Tenemos entre nosotros bastantes cámaras de televisión y representantes de la televisión, una de ellas Televisión Española. Yo le rogaría a don José Antonio Guardiola que preguntase al presidente. Buenos días, presidente. Siempre se ha hablado que si fracasa el proceso de paz en Colombia existe el riesgo de que se extienda el conflicto a los países limítrofes. ¿Existe ese peligro? ¿Se está extendiendo? A ver, yo un poco le contesto muy brevemente. Es decir, en Colombia hemos vivido en violencia los últimos 40 años y más, posiblemente, como he hablado históricamente, pero en este conflicto digamos 40 años, porque a veces se pierde la perspectiva. Por primera vez, donde se ha realizado un proceso de paz en que hemos buscado avanzar ha sido nuestro gobierno, en el caso de la zona de extensión, en que por un poco más de 3 años logramos, o un poco menos de 3 años logramos avanzar en un proceso de negociación. Yo creo que en este momento no. La verdad que este es un problema interno de Colombia, es un problema en el cual hemos convivido, reitero, en los últimos 40 años, es una guerra no civil, sino contra la sociedad civil. Aquí lo que nosotros hemos, y lo que se ha tratado más de vender hacia afuera, es si el problema colombiano interno podría llegar hacia otras fronteras o sobrepasar las fronteras colombianas, es más el tema del narcotráfico. Pero en buena parte por eso es que hemos pedido la solidaridad internacional. Fíjese usted el caso de Bolivia y de Perú. Colombia nunca sembraba coca. La coca nunca fue un elemento que se tuvo dentro de la cultura colombiana, distinto a lo que sucedió inclusive dentro de la cultura indígena de Bolivia o de Perú. Pero por las buenas políticas de Bolivia y de Perú frente a la lucha contra el narcotráfico terminamos los colombianos hoy sembrando coca. Entonces, nunca nosotros fuimos unos críticos de los países que han combatido, sino por el contrario, siempre respaldamos, y eso es lo mismo que le estamos pidiendo hoy a los países vecinos y a los países del área y a la comunidad mundial, en que en este caso hoy estamos sufriendo un conflicto, necesitamos de la ayuda de ellos para erradicar ese conflicto, de la solidaridad de ellos, y es lo que como colombianos le estamos pidiendo a nuestros países vecinos. Pero lógicamente el tema del narcotráfico siempre va a estar ahí. Puede que mañana Colombia erradiquemos completamente la droga de Colombia, pero si el mercado norteamericano o europeo sigue consumiendo en la medida que está consumiendo, alguien la va a producir, alguien la va a sembrar y alguien la va a producir. Entonces, por eso es que tenemos todos que unir nuestros esfuerzos para combatir a ese enemigo común que se llama el narcotráfico. Muchas gracias, presidente. ¿A un sendero que se haya marcado o si ha sido un esfuerzo puntual? Es decir, ¿vamos a seguir generando confianza en Colombia o continúa a futuro? Sí, claro. Esto es un sendero que se ha marcado, esto no se da porque sí, sino que es un sendero que nosotros hemos querido marcar, pues inclusive hay leyes presentadas como el gobierno, como usted dice, la ley marco en el tema de los capitales, que es fundamental y que creemos como gobierno que hay que trabajar muy frente en ella para generar hacia el futuro más confianza, mayor credibilidad. Esto lógicamente va a depender del próximo gobierno. Yo creo que la línea económica que hemos trazado es una línea en la cual es clara para el país de recuperación. Aspiramos a que el próximo gobierno pueda generarla. Creo que hay temas que van a ser fundamentales hacia el futuro de nuestra economía, como el tema pensional. Por eso yo he insistido en que debe ser una política de Estado la reforma pensional en Colombia. Si no, vamos a encontrarnos con una bomba de tiempo que va a poner en dificultades, como lo estamos viendo por las agencias calificadoras,
lo que corresponde a nuestro país. Entonces ahí debe haber una política de Estado frente a este tema y a esta reforma, que es lo que nos va a permitir a nosotros avanzar hacia el futuro como país en el tema de generar la credibilidad en Colombia como debe corresponder. Segundo, el tema social. El tema social, yo creo que no ha habido plan en Colombia, para contestarle ahí al compatriota, más importante en el tema social que el Plan Colombia. El Plan Colombia, tristemente, lo que se vendió al comienzo fueron los helicópteros y fue el armamento. Entonces estamos hablando de 7.500 millones de dólares, que fue la propuesta mía como presidente del Plan Colombia. En cifras americanas, el 7.5 billones de dólares. 75% del Plan Colombia va a inversión social. Nosotros los colombianos estamos aportando 4.5 millones de dólares al Plan Colombia. Lo que yo les comentaba a ustedes en este momento, más de 500 millones de euros ya se han invertido, ¿en qué? En infraestructura, en subsidios a las familias más pobres, en el tema de educación, en el tema de capacitación de jóvenes, en temas que tienen que ver con desarrollo alternativo, temas que tienen que ver con fortalecimiento institucional, temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la justicia, temas como la promoción y defensa de los derechos humanos, en fin. El Plan Colombia, tristemente, lo que se ha vendido es precisamente el componente militar para combatir el narcotráfico. De los 1.3 billones de dólares o de los 1.300 millones de dólares de los Estados Unidos que nos está aportando a Colombia, 75% va a ayuda militar, distinto a lo que es el Plan Colombia. Pero también yo resalto aquí que por primera vez en donaciones o por primera vez en la ayuda que los Estados Unidos nos ha brindado a los colombianos en la lucha contra el narcotráfico, por primera vez en la historia de la cooperación hay recursos para el sector social. Y estamos hablando de cerca de 250, 300 millones de dólares que por primera vez los Estados Unidos invierten o en desarrollo alternativo, o en fortalecimiento de la justicia, o en fortalecimiento institucional. Nunca antes se habían hecho este tipo de inversiones. Todas las inversiones o la cooperación de la lucha contra el narcotráfico siempre estuvo destinada solo al componente militar o policivo o represivo, nunca al componente social. Entonces, por eso creemos nosotros y hemos venido trabajando. El Plan Colombia, reitero, es el plan social más grande en la historia de nuestro país. Estamos hablando de 4.500 millones de dólares solamente nuestros colombianos que vamos a invertir en los sectores más pobres y más marginados. Estamos terminando las carreteras más importantes para interconectar al país. Estamos terminando escuelas, acueductos, estamos invirtiendo en nuestros jóvenes, estamos invirtiendo en las familias más pobres. Entonces, por eso creo que hay una gran responsabilidad de que el Plan Colombia tiene que continuar. Y yo sigo trabajando. El Plan Colombia, buena parte de estos recursos no los va a invertir mi gobierno, sino los va a invertir el próximo presidente. Buena parte del componente lo van a invertir precisamente mis sucesores, y por eso la importancia de continuar trabajando en dos temas. Que buena parte de los programas del Plan Colombia continúen, y por eso estamos hablando, ya el Congreso americano va a entrar a estudiar unos 500 millones de dólares adicionales para los próximos años en Colombia. Y otro tema que es fundamental, que es el tema de las preferencias arancelarias. Así como Europa renovó las preferencias a los países que nos hemos comprometido en la lucha contra la droga, es fundamental que los Estados Unidos, y aspiramos que en estos días salgan precisamente las preferencias, que se amplíen los mercados para que podamos generar más y mejor empleo en nuestro país y que nos permita avanzar. Nosotros le hemos dicho a los americanos, a nosotros no nos regalen recursos, nosotros no estamos mendigando por unos pocos recursos para combatir la droga, denos la posibilidad de comerciar, denos comercio, y de esa manera vamos a generar más empleo en nuestro país, mejores calidad de vida para nuestra gente, y vamos a poder ser competitivos y poder combatir frontalmente como corresponde el tema del narcotráfico. Y por último, la ayuda de España. España ha sido fundamental en el proceso de paz. Si alguien se ha comprometido ha sido el presidente Aznar. Desde el primer momento nos ha tendido su mano, desde el primer momento siempre estuvo participando y actuando. Por eso lo dije en mi intervención, España ha jugado un papel fundamental con las FARC, ha jugado un papel fundamental con el Ejército de Liberación Nacional. En ambos procesos, España siempre ha estado liderando en buena parte estos procesos, por el propio presidente Aznar, en diálogo permanente que nosotros hemos sostenido durante mi gobierno, siempre ha buscado respaldar todo lo que corresponde a los procesos de paz en los cuales nos hemos comprometido en nuestro país.
¿Y estos son socios privados? ¿Y ese tiene intercambio con qué club de Colombia no tiene? Intercambio, sí. ¿Con qué clave? ¿Con el Jockey? ¿Con Coto también? Hay que buscar el intercambio. Oye, el otro día me llevó mi hermano, se descubrió una manzanilla fenomenal. Ah, una manzanilla. Que se llama la manzanilla pastrana. ¿Tomamos manzanilla? Sí. Tomemos manzanilla. ¿Entonces quedó bien lo del Club 21? Muy bien, fenomenal. Claro que parecía más una rueda de prensa. Todos periodistas. Todos preguntaban a los periodistas. ¿Alguna pregunta? Como decía mi padre, lo indiscreto no son las preguntas, sino las respuestas. Es un dicho. Entonces, ¿cómo salió esta mañana? ¿Tú bien la señora? Sí. Bastante plural. ¿Sí? ¿Todo bien? Oye, felicitaciones. Un querido y desvergonzado trashumante, hijo de la imaginación de un colombiano, ha buscado fortuna, entre otras empresas, haciendo comercio con España. Aliado con un libanés de nombre Abdul y con una hermosa triestina llamada Ilona, ha contrabandeado armas y alfombras, ha transportado explosivos a este país y alguna vez trabajó como cuidador de astilleros en Mallorca. Este hombre atrevido y transgresor de todas las reglas, como ya muchos de ustedes lo habrán reconocido, es Magrol el Gaviero, el personaje inolvidable de los poemas y las novelas de Álvaro Mutis, el más reciente Premio Cervantes de Literatura, cuyo reconocimiento hemos celebrado con júbilo todos sus compatriotas. Por suerte, Magrol y sus amigos solo habitan en los libros de Mutis, o por lo menos eso creemos. Y el comercio real entre España y Colombia es mucho más transparente, lícito y provechoso para nuestros pueblos. Pero tal vez en algo sí se parece a la realidad de esas insólitas aventuras en las que Magrol convierte sus negocios, es en la amistad que preside cada uno de sus actos, como el valor fundamental, una amistad que igualmente encontramos a la cabeza de las relaciones económicas hispano-colombianas. Yo diría que la reunión que tenemos en esta tarde, con la grata acogida del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, su presidente, los integrantes del Comité Ejecutivo y demás miembros, bien podría llamarse la reunión de las posibilidades de incrementar un comercio que resulta insuficiente frente a nuestro verdadero potencial de intercambio, las posibilidades de encontrar nuevas fuentes de negocios binacionales y de inversiones recíprocas entre nuestras empresas, las posibilidades de cooperación entre nuestros gobiernos y empresarios para obtener los propósitos comunes que nos hemos fijado y que son fundamentales para nuestro desarrollo. España y Colombia, dos países con una población similar que sumados, somos un mercado ampliado superior a los 80 millones de personas con intereses afines y una cultura común, constituimos un patrimonio humano de grandes dimensiones que estamos en la obligación de valorar, de cuidar y de aprovechar. El sector privado, estoy seguro, es uno de los ejes fundamentales de las relaciones entre nuestras naciones, particularmente en el área comercial, industrial y turística, y de ahí la inmensa importancia de su participación cada vez más creciente en la definición de políticas y en la consolidación de proyectos que vinculen nuestras naciones. Su presencia hoy aquí demuestra un compromiso y un interés de consolidar los beneficios de unas relaciones que comenzaron hace más de 5 siglos, cuando las carabelas de Colón tocaron tierra americana, y que hoy,
se consolidan en un marco de respeto y complementariedad. Déjenme hoy comenzar por contarles muy brevemente en dónde nos encontramos en materia económica y hacia dónde nos dirigimos. Si algo caracterizó a la economía colombiana durante el siglo pasado, fue su estabilidad y su solidez representados en crecimiento positivo, desempleo moderado, políticas fiscales sanas y nunca una hiperinflación. Sin embargo, en 1999, por primera vez en 70 años tuvimos que pagar con una recesión los efectos de la crisis financiera internacional y las descoordinaciones institucionales resultantes de los cambios en la política económica que se implementaron en los 90. Yo recibí mi administración en agosto 7 de 1998 con un déficit fiscal del 5.3% que venía creciendo. Las tasas de interés superiores al 50%. El desempleo se había duplicado en 4 años, pasando del 7.9% en 1994 a cerca del 17% en 1998, y seguía incrementándose inestabilidad cambiaria y una cartera del sistema financiero deteriorándose de forma acelerada. Ante esta situación, lo primero que hice fue diseñar un programa económico en 2 etapas, orientado primero a detener la caída y a solucionar el riesgo sistémico del sistema financiero, y luego a impulsar su recuperación. En desarrollo de este programa implementamos una importante reducción del gasto público que nos dio el espacio y la credibilidad necesarios para bajar las tasas de interés en más de 30 puntos y para liberar la tasa de cambio sin traumatismos. Entre tanto, adelantamos una política monetaria sana que posibilitó una baja sostenida de la inflación. Durante 3 años consecutivos hemos tenido una inflación de solo un dígito, tanto así que hoy está alrededor del 6% anual, la más baja en 3 décadas y menos de la mitad de la que recibí. Sin embargo, lo más importante de estas medidas es que prepararon el terreno para la recuperación que hoy ya comenzamos a ver. Las exportaciones no tradicionales están creciendo a una tasa superior al 10%. Más aún, las exportaciones industriales de Colombia crecieron en el 2001 a una tasa del 14.5%, muy por encima, pero muy por encima de los demás países de la América Latina y que los nuevos países industrializados del Asia. Y lo más importante, esta política exportadora involucra a la pequeña y mediana empresa como fuente de mayor desarrollo y crecimiento. Hoy tenemos más de 1.700 pequeñas y medianas empresas inscritas en el programa exportador Expopyme, cuyas exportaciones han pasado de $45 millones en 1999 a 67 millones en el 2000 y algo más de 100 millones de dólares en el año 2001. Adicionalmente, hemos superado el año de recesión del 99 con 2 años seguidos de crecimiento, un 2.8% en el 2000 y 1.6% en el 2001. Es un crecimiento moderado, pero satisfactorio en el contexto, si tenemos en cuenta que es el triple de crecimiento promedio de las demás economías de la América Latina. El sistema financiero está mejorando su desempeño, elevando la calidad de su cartera y abriendo cada día más las compuertas del crédito a los empresarios y especialmente al sector de la construcción. Inclusive el sector agrícola está creciendo con fortaleza. Después de 2 años de comportamiento negativo en el año 2000, el agro creció un 5.2% por encima de todos los demás sectores de la economía y el año pasado volvió a crecer, gracias a lo cual hemos aumentado el área sembrada en el país en más de 430.000 hectáreas y hemos incrementado la producción de alimentos en 2.300.000 toneladas. También la construcción de vivienda, después de una década difícil, comienza a dar aceleradas muestras de reactivación, con lo que eso implica en generación de empleo para mano de obra no calificada. El déficit fiscal, por otra parte, que había llegado a una cifra del 5.4% del Producto Interno en el año 99, se ha reducido consistentemente hasta alcanzar el 3.3% el año pasado, con el horizonte de no superar el 2.6% este año, gracias a una sana política fiscal y a las reformas responsables que hemos adelantado
para asegurar la estabilidad y viabilidad de nuestra economía. Por supuesto, para consolidar la reactivación entendemos la importancia de fomentar la inversión extranjera y de volcarnos hacia los mercados internacionales, para lo cual hemos diseñado y puesto en marcha un completo plan exportador y unas políticas de productividad y de competitividad que están produciendo excelentes resultados. Ustedes ya lo saben porque muchas empresas españolas tienen filiales en nuestro país o invierten en Colombia, pero quiero recordar algunos de los muchos motivos que puede tener un inversionista para depositar su fe en nuestro país. Colombia les ofrece una excelente ubicación geográfica, en el vértice donde confluyen Centro y Suramérica, con amplias costas sobre el Mar Caribe, pero igualmente sobre el Océano Pacífico, regiones en las que fusionan zonas francas y zonas económicas especiales de exportación, con estímulos aduaneros y fiscales que facilitan la creación de empresas y la producción con miras a la exportación. Somos ideales para alianzas estratégicas, ya que tenemos acuerdos de libre comercio y preferencias arancelarias con buena parte de los países de la región. En efecto, contando con la próxima prórroga del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas de los Estados Unidos, tenemos acceso preferencial a más de 800 millones de consumidores en dicho país, aquí en la Unión Europea, en México y en la Comunidad Andina. Somos autosuficientes en gas, energía y recursos naturales. Tenemos un régimen de aduanas moderno y simplificado. Tenemos una larga y reconocida estabilidad democrática y además eliminamos durante mi gobierno la figura de la expropiación por vía administrativa, que representaba un riesgo para los inversionistas, garantizando así la tranquilidad y la tranquila propiedad de sus inversiones. Además, existe un reconocimiento adicional de la comunidad internacional hacia Colombia, su capital humano. En efecto, uno de nuestros principales rubros de exportación son precisamente los profesionales colombianos altamente calificados, que son llevados por las empresas multinacionales ubicadas en Colombia para manejar sus destinos en otros países del mundo. Pero no tengo que decir más. La mejor razón para invertir en Colombia la conocen ustedes o se las pueden preguntar a sus colegas que ya están trabajando y generando utilidades en tierra colombiana, porque es un negocio altamente rentable. Por algo será que España es actualmente el primer inversionista extranjero en nuestro país, y estoy seguro de que seguirá consolidando su presencia económica en Colombia, en sectores tan importantes como la banca, la energía, las comunicaciones, las obras públicas, el comercio y los servicios. Hoy quisiera aprovechar para agradecer muy especialmente a los empresarios españoles esa inmensa fe que han depositado y que seguirán depositando en nuestro futuro. Colombia ha respondido a su confianza con una política económica seria y responsable. Así, con estabilidad económica y jurídica, con reglas de juego claras, esperamos seguir contando con la presencia de las empresas españolas en las oportunidades de negocios que cada día se abren en nuestro suelo. Yo sé, por supuesto, que el tema del conflicto interno que sufre nuestro país actualmente, enfrentado al ataque de organizaciones terroristas como las FARC, que prefirieron la opción de la violencia contra los suyos que la del diálogo y el escenario político que les ofrecimos con generosidad, es un motivo de justa preocupación. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que un país acosado por la violencia pueda, sin embargo, crecer, hacer reformas estructurales en su economía y mantener una industria dinámica? Pues esa es precisamente la prueba del acertado manejo económico que ha tenido el país, del talento y del coraje de nuestra gente y de que unos cuantos intolerantes nunca van a poder doblegar la voluntad y el entusiasmo de un pueblo trabajador y sobre todo aferrado a la vida. Hace unos días, Marcelo Giugale, economista en jefe del Banco Mundial para México, Colombia y Venezuela, dijo lo siguiente, abro comillas: la economía colombiana ha estado corrigiéndose desde la recesión de 1999. Este gobierno se empeñó en llevar a cabo las reformas para proponer y poner en un sendero sostenible a la economía. Me sobrarían los dedos de una sola mano para buscar gobiernos en América Latina que hayan hecho tantas y tan necesarias reformas. Sobran gobiernos en la región que han tenido mucho más espacio político, pero que no han podido hacer tantos ajustes. Cierro comillas. Esa es la realidad de la economía colombiana. Una economía que mantiene signos positivos pese a todo y sobre todo. Además, quiero contarles que en el campo de la seguridad, mi gobierno ha fortalecido y modernizado como ningún otro en la historia de Colombia a nuestras Fuerzas Armadas,
siempre dentro de una cultura de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Hemos prácticamente duplicado el pie de fuerza, hemos duplicado la capacidad de transporte de nuestras tropas por aire, hemos cuadruplicado el número de helicópteros artillados y cada día contamos con más guarniciones, más inteligencia y más capacidad de respuesta para procurar la seguridad de nuestros ciudadanos y de los extranjeros que nos visitan. Apreciados amigos empresarios de España, frente a los nuevos retos y oportunidades que ofrece la globalización a nuestros países, debemos buscar estrategias para insertarnos de una manera positiva en un mundo cada vez más interdependiente. En este marco de mundialización, los bloques económicos aparecen como la manera más eficiente de inserción positiva en un mundo globalizado. Sin duda, la Comunidad Andina ha sido el principal escenario de la integración para Colombia. Los logros alcanzados desde la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969 nos permiten tener confianza en el futuro de este mecanismo. La consolidación de una institucionalidad ágil con una legislación moderna, el acelerado incremento en los flujos de inversión, comercio y turismo intrarregional, su ubicación geopolítica privilegiada y la profundización en la concertación política en los temas de interés convierten a la Comunidad Andina de Naciones en el grupo de mayor proyección en el continente. Debo destacar también la consolidación del Grupo de los Tres, conformado por Colombia, Venezuela y México, como grupo de integración económica, concertación política y cooperación, mediante la cual los países participantes no solo profundizan sus vínculos, sino que se proyectan en todo el área del Caribe. Adicionalmente, Colombia, así como los demás países de la Comunidad Andina, ha venido trabajando activamente en la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas, que será una realidad en el año 2005, un mercado ampliado y espacio privilegiado para los países del continente americano. Tenemos que ser conscientes de que así como España hace parte del gran bloque económico de la Unión Europea, el cual actualmente preside, también Colombia será parte en el 2005 de la Asociación de Libre Comercio del ALCA. No cabe duda de que los países que gocen ya de mayores relaciones comerciales y de inversión tendrán ventajas para los beneficios y las asociaciones por venir se habrán adelantado al futuro y habrán construido así progreso para sus pueblos. Pero también es importante desarrollar desde ahora una mayor relación comercial entre Colombia como parte de la Comunidad Andina y la Unión Europea. Es fundamental lograr la negociación de un acuerdo de asociación de cuarta generación que involucre el libre comercio recíproco entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, para lo cual el apoyo de España y su comunidad empresarial es fundamental. Este tipo de acuerdo generará mayor certidumbre en las relaciones de comercio e inversión entre nuestros países, lo que redundará en un crecimiento de las mismas. España es, sin duda, por tradición, historia y proximidad cultural, el puente ideal para Colombia en su acceso a Europa y, como tal, tiene una gran importancia estratégica desde el punto de vista comercial. Colombia, igualmente, es un punto estratégico para el ingreso global al mercado americano. Nuestro comercio con España, que en 1998 superó los 592 millones de dólares, registró el año pasado una cifra de solo 381 millones, lo que debe constituir un reto para nuestros empresarios y para nuestros gobiernos, pues resulta obvio que no estamos utilizando al máximo sus posibilidades y que debemos conocer aún más nuestros respectivos mercados para hacer negocios de provecho para ambos países. Mayor es nuestro desafío si tenemos en cuenta que actualmente Colombia es beneficiaria del Programa de Beneficios Arancelarios de la Unión Europea, denominado SPG andino, que desgrava cerca del 85% de los productos que exportamos a Europa. A eso los invito, queridos amigos empresarios de España. No esperemos un momento más para tender nuevos lazos de comercio e inversión en nuestros países. Con la misma intrepidez de Magrol el Gaviero, aunque por vías legales, por supuesto, hagamos de nuestras relaciones una exitosa historia, digna de ser contada y de ser emulada por quienes las conozcan. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, perfecto.
podemos ir mucho más allá. Se está proponiendo en el 2005, después de cumplir con los acuerdos de Doha, de que podamos llegar a un proceso de integración comercial con la Unión Europea en lo que corresponde a la comunidad andina. Yo creo que frente a la propuesta que se ha hecho en este momento, simplemente cooperación y diálogo político que ya está al interior de la comunidad andina, tomada esa decisión, debíamos ir mucho más rápido y mucho más pronto en el tema Unión Europea, Comunidad Andina de Naciones. Con los Estados Unidos, en el caso colombiano, yo tuve la oportunidad de plantearle al presidente Bush en una reunión que tuvimos en Lima, de los países beneficiarios del ATPA, en que aquellos países que estuvieran de acuerdo con el libre comercio, que pudiéramos buscar mecanismos de acuerdos comerciales con los Estados Unidos y que estuviéramos dispuestos, yo le propuse al presidente Bush dos caminos, un slow track y un fast track. Es decir, quienes estuvieran de acuerdo en que podemos y ya hemos tomado las medidas al interior de nuestros propios países para hacer acuerdos mucho más rápido, que nos subiéramos al tren del fast track. Quienes de una u otra forma necesitan todavía hacer reformas al interior de sus propias legislaciones y de sus propios países, que fueran en el tren más despacio. Pero creo que es muy importante para nosotros. Yo creo, y lo planteé también aquí en mi intervención, en que en el ALCA, al fin y al cabo, en el 2005 vamos a estar integrados, esperamos estar integrados, pero al interior nuestro, en el caso de la comunidad andina, es fundamental un acuerdo con la Unión Europea muy rápido en el tema comercial, y con los Estados Unidos, por ahora, lo que estamos trabajando nosotros, que consideramos un elemento fundamental, es la prórroga de las preferencias andinas y la ampliación de esas preferencias andinas al interior de los propios países que estamos trabajando en la lucha contra el narcotráfico, que van a generar mecanismos que nos permitan a nosotros más empleo y mejor calidad de vida para nuestras gentes. Muchas gracias, señor presidente. Si me permite continuar, no estaré sentado mientras usted está de pie. Las preguntas son no tanto empresariales, sino de los medios de comunicación. El señor Fernando Martínez, de 5 días, y la delegación de la prensa colombiana hacen una pregunta muy semejante, que es la última votación en el Senado de los Estados Unidos sobre la fast track, no autorizando al presidente Bush a hacer las negociaciones, ha causado muchas perturbaciones en el mundo. A Europa es una de ellas con los conflictos que tenemos. Pero ambos quieren preguntar un poco qué pueden ser las consecuencias para los exportadores colombianos y cuál sería su respuesta para los congresistas norteamericanos. Si no se aprueba el ATPA, la no aprobación del ATPA es lo que están preguntando. La no aprobación del ATPA. Sí. ¿Quién pregunta? Sí. Es Fernando Martínez de... ¿Cuál es la pregunta? Diría. Sí. Parece ser que tiene capacidad para impedir a Bush la negociación del fast track. Sí. Entonces, ¿qué efectos tiene eso tanto en el...? Pero es distinto, el FTA es distinto, claro, porque ya hablamos de CITRA, que ATPA, que FTA, el otro día lo hablamos con los senadores en los Estados Unidos. A ver, yo la verdad que creo es que nosotros aspiramos a que antes de que se clausuren las sesiones del Congreso americano podamos tener la extensión del ATPA. Como ya lo he reiterado hoy aquí, para nosotros es fundamental no solamente la extensión, sino la ampliación. En el caso colombiano nosotros estamos buscando nuevos productos, en que consideramos nosotros que es textiles y confecciones, que van a ser muy importantes para nosotros. Temas como el cuero, hay temas como el atún que también se están proponiendo por los países que estamos y dependemos de estas preferencias arancelarias. Y para nosotros es fundamental. Inclusive nosotros a los americanos le hemos dicho, más que recursos que nos den los americanos a nosotros en la lucha contra el narcotráfico, denos comercio, denos la posibilidad de generar nosotros comercio con los Estados Unidos. El mercado que nosotros podamos abarcar en los Estados Unidos es mínimo en comparación a otros países del mundo, y por esa misma circunstancia, por esa misma razón, nosotros aspiramos a que, reitero, antes de que se clausuren las sesiones del Congreso podamos avanzar en este tema. Yo tuve oportunidad de reunirme con el vocero o el líder de las mayorías, tanto en el Senado como en la Cámara, con el senador Daschle, y al parecer esta semana iba precisamente la prórroga del ATPA. Yo aspiro, la verdad, que vamos muy rápidamente a tener esta prórroga y sobre todo separarla en buena parte de lo que es el fast track americano y la posibilidad de que el presidente Bush en un momento fueran unidos las propuestas del gobierno americano con las del Congreso, que se separara el tema del ATPA y que se pudiera aprobar antes del cierre de sesiones. Yo soy optimista en este sentido y esperamos que muy pronto podamos tener. No tener el ATPA es funesto para nuestro país. Industrias como el caso de las flores es fundamental tener el tema del ATPA. Estamos teniendo ya problemas precisamente por los aranceles que tienen que pagar, que se vencieron hace tan solo algunas semanas, y por eso nosotros consideramos que es importante. Estuvimos hace
unas pocas semanas en los Estados Unidos hablando con el presidente, hablando con el Congreso, hablando con las autoridades que tienen que ver con el tema, y la verdad que yo aspiro a que podamos muy rápidamente tener el ALPA y la extensión y la ampliación del ALPA para los países andinos. En este mismo sentido y la misma pregunta hacía y queda contestada Juan Carlos Cano de Expansión de Televisión. Quedan dos preguntas más, señor presidente. Una que pregunta también Fernando Martínez de 5 Días. El combate contra las guerrillas, ¿qué efectos económicos tiene tanto por los destrozos y repercusiones que provocan los terroristas como por el gasto militar que requieren? Bueno, yo creo que el efecto económico, más que simplemente aumentar las inversiones o aumentar el presupuesto, como lo hemos hecho en el caso de nuestras fuerzas militares, el daño económico se podría medir en dos sentidos. El primero, lo que dejamos de percibir nosotros, lógicamente, por los ataques, precisamente lo comentábamos ahora. El año pasado, simplemente para poner una cifra, los ataques a la infraestructura, especialmente la petrolera, es decir, el ataque al oleoducto, le costó al país $500 millones que dejamos de percibir por los ataques de la guerrilla precisamente a la infraestructura energética del país. Si a eso le sumamos lo que ha venido sucediendo últimamente, y aquí hay inversionistas en el tema de las torres, es un costo muy elevado el que hemos tenido que pagar y el que se está pagando por estos ataques a la infraestructura del país. Mirando cifras, también lo comentábamos ahora, lo más importante del país, el mejor negocio que puede hacer Colombia es el de la paz. Yo creo que la violencia en Colombia, esta guerra, este conflicto interno que estamos viviendo, de acuerdo con las estadísticas de los organismos del Estado encargados de llevar estas estadísticas, la guerra en Colombia, ese conflicto interno, puede estar costándole al país entre 3 a 5% de crecimiento del producto. Entonces estamos hablando que si el país este año aspira a crecer a un 2.5%, estaríamos hablando de que el país podría estar creciendo a tasas entre el 6 y el 7% constante en los últimos años, que es lo que claramente va a acabar con el problema del desempleo en nuestro país y el mejoramiento de las condiciones de vida en los sectores más marginados. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrar, de que la paz definitivamente es el mejor negocio para el país, que si logramos tener la paz, el país va a crecer a las tasas que necesitamos que crezca para que verdaderamente podamos acabar con la pobreza y salir del subdesarrollo, como es el deseo de nosotros los colombianos. Muchas gracias, señor presidente. La última pregunta la hace Remedios Chávez de Europa Press. ¿Por qué cree el señor presidente que la Unión Europea aún no ha incluido en la lista de grupos terroristas internacionales a las FARC? ¿Cree que tras esta cumbre en Madrid el grupo guerrillero podrá ser incluido en esta lista? Bueno, este no es el motivo ni el fin de la cumbre, pero nosotros vamos a insistir ante nuestros colegas amigos en que las FARC sean incluidas como el Ejército de Liberación Nacional y como fueron incluidas a las Autodefensas Unidas de Colombia en la lista de terroristas. No entendemos el por qué no. Fueron las FARC las que tomaron la decisión de levantarse la mesa de negociación y fueron las FARC las que tomaron la decisión de ser catalogados y calificados como terroristas por el resto del mundo. Yo creo que no hay más ejemplo o mejor ejemplo del sucedido en los últimos días en el departamento de Chocó, en Bojayá, cuando masacraron a 119 civiles, o los hechos que han venido sucediendo en los últimos días en otras regiones de Colombia. Si eso no es terrorismo, la pregunta que nos hacemos los colombianos entonces, ¿qué es terrorismo? Si eso no es lo que el país y el mundo está esperando, así como Colombia, nosotros, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en este periodo en que estamos participando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hemos venido impulsando e implementando medidas en contra del terrorismo. No entendemos cómo quienes claramente se identifican a través de sus actos como terroristas no están siendo incluidos. Entonces es lo que le estamos diciendo al mundo. Aquí no puede haber una división, y por eso yo algún día hacía comparación. Si asesinan o si hay un acto terrorista en el cual mueren 15 o 20 israelíes, son primeras páginas de los periódicos o hablan los noticieros de televisión de CNN en los Estados Unidos. Pero si ese mismo caso sucede en Colombia, a veces pasa desapercibido o es una cosa totalmente distinta. Entonces nosotros lo que decimos es, si el terrorismo no puede ser calificado en terrorismo de primera o terrorismo de segunda, el terrorismo es uno. Y el mundo o nos unimos y implementamos las medidas, porque adicionalmente lo que se nos olvida es que todas las medidas tomadas al interior del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son de obligatorio cumplimiento por los países miembros de la organización. Si ya hemos tomado medidas al interior de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo, lo que tenemos que hacer es unir nuestros esfuerzos
para combatir a ese enemigo común, que al final los tentáculos son los mismos, y al final terminan siendo organizaciones que de una u otra forma terminan teniendo contacto entre ellas mismas. Entonces, por eso creemos nosotros que es fundamental que si ellos hoy cometen actos terroristas, que se identifican ellos como terroristas, el mundo los considere como terroristas. Si ellos en algún día toman la decisión de buscar una solución política al conflicto, si dejan de cometer actos terroristas y están dispuestos a sentarse a una mesa de negociación, perfecto. Dependerá de ellos que tomen la decisión de evitar este tipo de actos para que se califiquen terroristas y que puedan llegar a la mesa de negociación. Eso fue lo que nosotros le propusimos a la FARC, una solución política negociada. Ellos escogieron el camino del terrorismo o del narcoterrorismo, para lo cual se levantaron de la mesa y rompieron los diálogos con el gobierno nacional. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Las damas primero, dicen. Gracias, presidente. Presidente, hace pocos minutos el canciller español nos aseguró que ya había consenso dentro de la Unión Europea para incluir a las FARC como grupo terrorista dentro de la lista de ellos. Quería saber si ya es un hecho claro que le hayan dado información a usted sobre esa inclusión. Y en segundo término, queríamos saber qué es lo que pasa con el ELN, ya que el canciller ha dicho que por estar en una negociación con el gobierno colombiano, por ahora ese tema no se toca y que será de especial cuidado. Esas dos preguntas, gracias. Bueno, la verdad, desde el momento mismo que conocimos la decisión de la Unión Europea hace algunas semanas de que no se incluyeran el Ejército de Liberación Nacional y las FARC en el tema del terrorismo, nosotros dijimos que íbamos a trabajar con Europa para que fueran incluidos ambos grupos en la lista de terroristas. Consideramos que no puede haber terrorismo de primera y terrorismo de segunda. Si se sigue secuestrando, si se sigue atacando las poblaciones, si se sigue atacando la infraestructura vial y energética del país, esos son actos de terrorismo por igual para el grupo al margen que la ley llámese autodefensa, llámese ELN o llámese FARC. Pero yo creo que la buena noticia aquí, el propio presidente Aznar, hoy al finalizar la sesión de la mañana de esta cumbre, ha dicho que él personalmente llevará y España presentará de nuevo el próximo 23 de mayo en la reunión del Consejo, precisamente en que se involucren a las FARC y esperamos nosotros al Ejército de Liberación Nacional en esta lista de terroristas y aspiramos a que podamos el próximo 23 de mayo tenerlos a ellos en la lista de terroristas. Yo creo que esta es una noticia muy importante para nosotros, al igual que la propia declaración en que hoy también se rechaza y esperamos firmarla en las próximas horas, en la cual también se rechaza por parte de todos los participantes en la cumbre de las violaciones a los derechos humanos, a las violaciones al derecho internacional humanitario por parte de todos los grupos al margen de la ley en Colombia, que se condenan los atentados terroristas, se condenan los secuestros e igualmente apoyan a Colombia en la búsqueda de una solución pacífica y una solución política al conflicto armado en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hay unas buenas noticias hoy para Colombia y esperamos que el próximo 23 de mayo se concreten precisamente en involucrarlos a ellos a las listas de terroristas por parte de la Unión Europea. Creo que hay una para... Y ahora volvemos. Perdón, señor presidente, dos cuestiones. Acaba usted de decir que en la declaración se apoya una solución pacífica, entendemos por esto una solución negociada. Sí, negociada, sí. Ya, en este sentido, no, si hablamos de solución negociada, no entramos en contradicción con la búsqueda de una declaración de las FARC, el ELN y las autodefensas como grupos terroristas, es decir, se negocia con terroristas. La otra cuestión, me gustaría saber, si nos puede usted comentar un poco, si ha habido algunas resistencias en el seno de los 15 y, si lo puede decir, por parte de quién, hacia la intención de tomar esta declaración de terrorismo de todos estos grupos. Gracias. A ver, no conocemos al interior qué puede estar sucediendo. La verdad es que se ha dicho que se va a volver a presentar, por lo menos con los países en que nosotros hemos tenido la oportunidad de dialogar, todos han coincidido en que van a respaldarlo. Segundo, lo otro no tiene ninguna contradicción. Usted se recuerda que inclusive aquí en España se negoció por parte de un gobierno con la ETA cuando eran calificados como terroristas, o igual ha sucedido en el caso con el IRA y ha sucedido durante muchos años con la OLP. Pero aquí es distinto.
En el caso de la FARC, nosotros como gobierno y el pueblo colombiano le tendimos la mano para buscar una solución política negociada al conflicto. Ellos tomaron la decisión de irse al terrorismo. Ya lo he dicho yo reiteradamente, en alguna oportunidad el propio jefe de las FARC exactamente hizo esa pregunta: presidente Pastrana, si usted cree que somos terroristas, ¿por qué negocia con nosotros? ¿Somos o no somos terroristas? ¿Cuál fue mi respuesta y la del pueblo colombiano? No le corresponde al presidente de la República de Colombia, no le corresponde al pueblo colombiano calificarlos a ustedes. Ustedes mismos se van a calificar. Si siguen secuestrando, si siguen masacrando, si siguen atentando contra los colombianos, especialmente contra la gente más pobre, el mundo los va a ver como terroristas. Si ustedes siguen en el plan de seguir defendiendo en buena parte el negocio de la droga, van a ser calificados como narcoterroristas. Pero si toman la decisión que el gobierno colombiano les dio a ellos de tenderle las manos para una solución política negociada al conflicto, estamos dispuestos a trabajar en ella. Personalmente, sigo creyendo en la solución política negociada y por eso aspiramos a que ellos cesen sus actividades terroristas, dejen el terrorismo a un lado y entiendan que es a través de una solución política negociada como podemos nosotros lograr consolidar la paz en nuestros países. Esa yo creo que es la aspiración que tenemos los colombianos. Presidente, ayer se conoció un documento por el cual Suiza, que aunque no pertenece a la Unión Europea, se declaraba neutral ante esta situación de petición de declaración de terroristas a las FARC. ¿Qué se puede decir ante esta declaración del gobierno suizo? A ver, la verdad conocemos por informaciones de prensa, estamos solicitando a nuestra Cancillería, a través de ella, la Cancillería suiza, una posición clara en este. En este momento en el mundo no creo que pueda haber neutralidad frente al terrorismo. O se es o no se es terrorista. Y por eso nosotros en el caso colombiano estamos solicitando precisamente explicaciones al gobierno suizo si esa es una determinación oficial por parte del gobierno suizo frente al tema de las FARC. Hoy también lo he reiterado, si hay algún país que se ha comprometido en la lucha contra el terrorismo es Colombia. Y por eso nosotros inclusive hemos dicho que no solamente debemos combatir el terrorismo, sino en buena parte quienes están financiando el terrorismo en Colombia y en buena parte del mundo, que es el narcoterrorismo o el narcotráfico. Y por eso hemos insistido inclusive ante el gobierno suizo en el tema del lavado de activos. Cómo y de qué forma podemos implementar medidas para poder perseguir precisamente los dineros a través de los cuales se está financiando la violencia en Colombia. Y la vemos con mucha preocupación, porque yo creo que frente al terrorismo, la verdad, no puede existir neutralidad. O el mundo se compromete como nos estamos comprometiendo después del 11 de septiembre. Colombia ha impulsado como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las resoluciones a través de las cuales se pueda condenar y atacar el terrorismo, y ese es un mecanismo adicionalmente que tiene que ser de obligatorio cumplimiento por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Pero en este caso Suiza creo que es muy importante, no para Colombia, yo creo que es ante el mundo, porque aquí lo que no se está buscando es si se está condenando uno u otro grupo o unos grupos insurgentes, sino quienes en esta oportunidad y en este caso claramente están desarrollando actividades terroristas al interior de nuestro país. Sí. Presidente, no me queda claro si es una propuesta del presidente Pastrana o es una propuesta de la Unión Europea. Y segundo, ¿con qué países usted ha conversado el tema respecto de la FARC en concreto y quiénes respaldan esta iniciativa? La propuesta es, claro, del presidente Pastrana a la Unión Europea, y esa propuesta se hace a través del presidente del Consejo, en este caso, que es España, a través del presidente Aznar. A él es el que le hemos solicitado y él así lo ha dicho, que va a presentar en el próximo Consejo del 23 de mayo precisamente la propuesta como una respuesta a la carta que usted recuerda le envié precisamente el mismo día que la Unión Europea tomó la decisión de no involucrar a las FARC y al Ejército de Liberación en la lista de terroristas. Una respuesta a esa comunicación es precisamente la propuesta que el presidente Aznar quiere llevar al Consejo de la Unión el próximo 23. Hemos tenido la oportunidad de hablar, en este caso el canciller ha hecho varias conversaciones con varios de sus colegas cancilleres. Yo he tenido la oportunidad también de hablar con varios de los presidentes y de los primeros ministros que están aquí presentes para que podamos tener una definición, reitero, el próximo 23 de mayo. Esta es una reunión que se aplazó porque se iba a hacer precisamente el 15, pero nosotros consideramos, y creo que así va a suceder, que el próximo 23 de mayo, de acuerdo con lo que hoy nos comentó el presidente Aznar, va a llevarse a cabo precisamente en ese Consejo. Pero esa es una propuesta del presidente de Colombia, del presidente Pastrana, del pueblo colombiano, frente especialmente a los últimos hechos que se han sucedido. Si usted hace una revisión en los últimos 5 meses en Colombia, solamente las FARC
han realizado más de 700 atentados terroristas en nuestro país. Por lo tanto, creemos que si ese no es, si la masacre o el genocidio de Bojayá, en el caso del Chocó, si ese no es un hecho calificado como terrorista, como los secuestros, como los atentados ante la población civil, una vez más nos preguntamos nosotros los colombianos qué son actos terroristas. Sí. Hubo dos países, concretamente Francia, que se opusieron a la inclusión de las FARC en la lista terrorista. ¿Cuenta usted hoy con el compromiso de esos dos países para incluir a las FARC en la lista terrorista? La información que se tiene siempre es de confidencialidad, lo que sucede al interior del Consejo. Yo le comento que hemos hablado tanto con el canciller, la canciller sueca como con el canciller francés. El señor canciller tuvo reuniones en el día de hoy y ambos nos han expresado su solidaridad con Colombia para la inclusión de la FARC como terroristas en el Consejo el próximo 13. Señor presidente, ¿qué pasa con los países latinoamericanos? ¿Ha tenido usted reuniones con ellos? ¿Apoyan también esta petición por parte de Colombia? Todos han venido apoyándola, no solamente en la resolución que va a salir en el día de hoy, sino, como usted recuerda, permanentemente en las distintas cumbres iberoamericanas, en las cumbres que hemos tenido el Grupo de Río, en las cumbres que hemos tenido al interior de la Comunidad Andina, en el Grupo de los Tres, en la Cumbre de América. Siempre nos han respaldado todos los colegas de la América Latina, de Centroamérica y del Caribe, han respaldado el proceso en el cual nos comprometimos y hemos obtenido el respaldo en esta oportunidad también por parte de ellos. Y eso es lo que se va a ver reflejado precisamente en la aprobación de la resolución en el día de hoy. ¿Cómo? ¿Contemplan a las FARC como terroristas también? Pues si están, lógicamente, si hoy están firmando precisamente este documento de la aclaración en que se condena el terrorismo, los secuestros, están respaldando lógicamente la posición colombiana. Sí. Presidente, usted ayer reconoció que en el Congreso colombiano hay un alto grado de corrupción y entonces quería preguntarle, ¿usted a qué cree que se debe la imposibilidad de solucionar este problema, de llevar a cabo una reforma política? No en el Congreso, en el país. Esa es una de las banderas precisamente de mi gobierno en la cual hemos combatido la corrupción. Sí, pero concretamente en el Congreso. Ese es uno de los escenarios como existe en el país. ¿Cuál es la solución? La reforma política. Ya, bueno. Nosotros hemos presentado 4 veces la reforma política en Colombia. No ha salido del Congreso de Colombia. En este momento está en el Congreso la misma reforma política que nosotros propusimos como candidato presidencial, luego como presidente, y nosotros lo que aspiramos es que salga precisamente el Congreso esa reforma. Si no, al próximo gobierno, que se va a elegir en un poco más de una semana, creo yo que va a tener, lógicamente, que poner todo ese esfuerzo y todo ese impulso para lograr una reforma política que nos permita, en buena parte, cambiar las costumbres políticas de nuestro país. Porque dijo el comisario europeo Manuel Marín que de tanto insistir en terrorismo, que por supuesto será importante, Latinoamérica iba a padecer entonces un detrimento en el resto de aspectos, de problemas. ¿Por qué? La verdad que no hay una conciencia. Es decir, en el terrorismo estamos todos unidos y estamos todos dispuestos a combatirlo y dispuestos a trabajar por él. No vemos una relación con la otra. Quizás porque se destinarán más recursos durante mucho tiempo al terrorismo antes que a otros. Buenas tardes, presidente. Usted acaba de decir que no puede haber neutralidad frente al terrorismo. ¿Cuál es, en su opinión, la posición de Venezuela frente a la FARC y el ELN en este momento, hoy? A ver, eso lo hemos sido claro. El presidente Chávez inclusive lo reafirmó en la cumbre esta mañana. Él dijo que había a través de algunas versiones de que había vinculación del gobierno de Venezuela con las FARC. Él mismo dijo que eso no era cierto. Y la verdad, yo siempre lo he dicho en las relaciones que hemos tenido, en las excelentes relaciones que hemos tenido con el presidente Chávez. Cada vez que Colombia ha necesitado el territorio venezolano para celebrar contactos, o bien con el Ejército de Liberación, o bien con las FARC, siempre se han hecho de forma oficial. Igualmente, cuando las FARC o el Ejército de Liberación Nacional han solicitado el territorio venezolano para celebrar conversaciones, cuando estamos en un proceso, cuando se estaba intentando iniciar procesos de negociación con estos grupos, el gobierno venezolano también a través de los mecanismos oficiales siempre le informó al gobierno colombiano. Bueno, pero por el momento las relaciones en que ha habido es lo que yo le comento. Señor presidente, todavía no estoy claro en un punto. ¿Por qué las FARC son candidatos a la lista y el ELN no? ¿Qué hay detrás de eso?
Y yo propongo, la propuesta de Colombia es que ambos sean incluidos en la lista. ¿Pero por qué uno solo es No, candidato? ambos. Nosotros esperamos que sean incluidos ambos. Bueno. La posición del gobierno colombiano es que sean incluidos ambos. Bueno, a no ser de que el ELN tome una decisión de iniciar un proceso de negociación como el que nosotros le hemos propuesto. En ese proceso de negociación que en el caso del gobierno colombiano le hemos propuesto al ELN, el primer punto es precisamente cesar todos los actos terroristas, secuestros, ataques a la infraestructura vial, ataques a la infraestructura energética, liberación de todos y cada uno de los secuestrados e iniciar un cese al fuego y hostilidades para iniciar un proceso de negociación. Pero en el caso de que uno o los dos están en la lista, ¿no cree que puede impedir el papel de la Unión Europea en caso de servir como mediador en el conflicto? No, porque es que no hay una contradicción. Por eso le planteo yo, si el Ejército de Liberación toma la decisión o las FARC toman la decisión de cesar todos los actos de terroristas y de claramente sentarse a buscar una solución política negociada, lógicamente pueden, como ellos mismos hay grupos que lo han solicitado, cómo y de qué forma pueden salir de la lista de terroristas. ¿Cómo es la forma de salir de una lista de terroristas? Pues no hacer terrorismo, que haya un compromiso en una solución política, como es la que nosotros les estamos planteando. Señor presidente, después de que usted deje el poder, ¿qué piensa debe ser el papel de los Estados Unidos en el conflicto en Colombia y qué puede ser el efecto de calificar al FARC como terroristas sobre ese papel? No, yo creo que la FARC, vuelvo, insisto, la FARC tiene que tomar la decisión si ellos quieren regresar o no a la mesa de negociación. Fueron las FARC las que tomaron la decisión de levantarse de la mesa. Fueron las FARC las que tomaron la decisión de acabar con el proceso de negociación después del secuestro del avión y después del secuestro del senador Hechen Turbay. Entonces, de ellas depende. ¿Cuál es mi opinión personal? Lo que por lo menos nosotros sentimos o palpamos en Colombia es que hay una gran división al interior de las FARC, entre la sección, llamémoslo así, la parte política y la parte militar. Lo que se demostró precisamente con el rompimiento de las negociaciones por parte de las FARC es que triunfó la parte militar sobre la parte política. Y mientras no exista al interior de las FARC un peso mayor de la parte política sobre la parte militar, va a ser muy difícil que lleguen a la mesa de negociación. Reitero, ¿cuál será el papel de los Estados Unidos? Yo mantengo mi misma posición. Los colombianos aspiramos nosotros mismos, como lo estábamos haciendo, a resolver nuestros propios problemas. Creo que había un avance muy importante en la negociación con las FARC y era la participación directa de la comunidad internacional en la mesa de negociación como grupo facilitador. Yo personalmente, como lo reiteré en aquella oportunidad, ese era uno de los avances más importantes que habíamos nosotros logrado en el proceso de negociación. Y por eso no entendimos por qué la FARC, una vez ya la comunidad internacional había tomado la decisión de convertirse en grupo facilitador, de participar en la mesa de negociación, ellos tomaron la decisión de levantarse de la mesa de negociación. Gracias, señor presidente. Yo quiero hacerle una pregunta muy simple. ¿Cuál es la causa de lo que se llama terrorismo? No olvidemos que terrorismo implica violencia, pero hay otra forma de violencia con la miseria de nuestros pueblos latinoamericanos. Sí, en el caso colombiano, yo creo, y en el caso latinoamericano, como además lo hemos venido sosteniendo en la cumbre, yo creo que el gran compromiso por parte de los gobiernos es precisamente el de cómo y de qué forma podemos buscar nosotros los mecanismos que nos permitan mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Y ahí está el gran reto precisamente de la cumbre del milenio. Cómo y en qué forma a partir hasta el 2015 tenemos nosotros y nos hemos hecho o nos hemos puesto esa meta de bajar la pobreza a la mitad. Cómo y de qué forma vamos a hacer nosotros nuestros países para trabajar en ese sentido y no lo que estamos viendo que por las distintas situaciones, especialmente por la crisis internacional y por otros factores, la pobreza en lugar de haber disminuido ha crecido en nuestro continente. Por lo tanto, ahí hay un gran reto. En el caso colombiano hay un elemento adicional, que es precisamente quién y cómo está financiándose la violencia, que es el narcotráfico. Por eso le estamos diciendo a la comunidad internacional que de ellos también nosotros necesitamos su ayuda. Si nosotros no combatimos de la mano, unidos el narcotráfico, va a ser muy difícil acabar con este tema. ¿Por qué? Porque hoy el narcotráfico es el que financia la violencia de los grupos insurgentes, de la FARC, del Ejército de Liberación, de las autodefensas, la delincuencia común y la delincuencia que se genera lógicamente por el negocio de la droga. Por eso necesitamos y le estamos pidiendo a la comunidad internacional
que nos dé la mano para que juntos podamos enfrentar ese enemigo común que es el narcotráfico. Presidente Pastrana, usted dice que hay 700 muertos, actos terroristas atribuidos a la FARC. ¿Por qué la denuncia de que son terroristas ahora, ya que usted está terminando su gobierno, y no hace un año? Porque precisamente lo que le dije anteriormente, nosotros a la FARC le tendimos la mano como gobierno colombiano para que se sentara en la mesa de negociación. Y ellos tomaron la decisión entre septiembre y enero, lo que le contesté ahora al colega, de que ellos tomaron la decisión de calificarse como terrorista. Estos 700 actos es precisamente, solamente entre el momento en que nosotros tomamos la decisión de ampliar la zona de extensión hasta el momento en que ellos rompieron la negociación, ellos realizaron más de 120 atentados terroristas en ese mes, cuando nosotros lo que habíamos dicho es que teníamos que comenzar a avanzar en la agenda de negociación. Entonces, desde el momento mismo en que ellos se calificaron como terroristas, en que tomaron la decisión de no estar en la mesa de negociación, sino de ejercer actos terroristas, es lo que le estamos pidiendo al mundo. Ellos mismos tomaron ese camino. Nosotros generosamente, el gobierno, el pueblo colombiano, le tendimos la mano para que iniciáramos un proceso de diálogo y negociación. Y ellos tomaron la decisión de no tomar el camino de la negociación política, sino tomar el camino del terrorismo. Creo que hay una última pregunta, Samuel. Pero una aclaración, ¿Aznar va a proponer el 23 de mayo la inclusión de las FARC y el ELN o solo las FARC? No sé, estamos hablando de la inclusión de los grupos terroristas, nosotros esperamos, reitero, que sean todos los grupos insurgentes. La última. Cerita que lleva en la mano ahí. Varias. Esa, la de... ¿Esta también? Yo me acerqué un día al presidente nuestro, a don José María Aznar, y llevaba una igual, y le dije, señor presidente, ¿por qué lleva esa pulsera? Y me dijo, para conjurar los malos espíritus. ¿Y usted qué contestación me da? Lo mismo, es que se la pusimos en Colombia al presidente Aznar. Nos la pusieron los indios aruacos, coguis y arsarios, precisamente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues que conjuren todo lo malo. Muchas gracias. Muchas gracias. De ayuda preferencial o de apertura de los mercados europeos a Colombia y América Latina? Estamos, precisamente en este momento ya tuvimos la ampliación de las preferencias, el SPG, que ya tuvimos la ampliación por parte de la comunidad, y nosotros lo que aspiramos y estamos trabajando es que podamos lograr algo a través de la Comunidad Andina de Naciones, precisamente como resultado de esta cumbre. Eso es lo que estamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias.